Buen día, vamos entonces a finalizar nuestra discusión sobre las medidas de resumen, hablando de lo que se conoce como la estimación por intervalos de confianza, que es muy útil y se utiliza mucho también en ciencia, en investigación en ciencias de la salud, y que lo vamos a trabajar un poco también, o lo vamos a trabajar bastante cuando veamos el tema número 6. Fíjense, nuevamente hemos ya dicho en varias oportunidades pues que la estadística tiene como objetivo describir una muestra, presentar cuáles son sus características, ofrecernos herramientas para poder caracterizar esa muestra, ofrecernos valores de resumen y también cuando eso específicamente con la estadística descriptiva, pero también podemos obtener conclusiones o hacer inferencias sobre parámetros, incluso contrastar hipótesis, es decir, cuando utilizamos la estadística inferencial, que es la que vamos a comenzar a ver a partir del capítulo 6, ella nos sirve para poder contrastar hipótesis y obtener conclusiones y poder inferir sobre los parámetros de una población en particular. Hasta ahora nosotros hemos trabajado entonces con estimadores del parámetro, específicamente con la media muestral, que es un estimador del parámetro de la población que sería la media eh, poblacional. Por eso que entonces que se habla, ¿verdad?, de que nosotros lo que hacemos normalmente es calcular un estimador muestral, que sería lo más correcto, lo más idóneo, nombrar estimadores muestrales, que son, como hemos dicho, un representante o son resumen de una muestra particular de datos que nosotros hemos obtenido. Refrescando nuevamente, recuerden nosotros entonces cuando hablamos de media o promedio, en el caso de la muestra trabajamos con la X y su virguilla arriba, mientras que en el caso poblacional se trabaja con la letra griega mu. La varianza se denota entonces como la S al cuadrado, mientras que cuando es muestral, perdón, y cuando es poblacional se presenta con la letra griega tita al cuadrado, mientras que la desviación típica o estándar en el caso de las muestras también se presenta con la S y mientras en el caso poblacional se presenta con el valor de la letra griega tita. Generalmente nosotros estamos acostumbrados y trabajamos más es con los parámetros muestrales que ya hemos dicho, ¿verdad? Con los estimadores muestrales, porque es muy difícil conocer el valor real de esas muestras poblacionales. Entonces la media muestral es el estadístico que se denomina un estimador puntual del promedio poblacional, ¿sí? Sin embargo, fíjense que nosotros hemos dicho que no lo podemos conocer, aunque si nosotros hacemos una repetición o una medición repetida o repetidas muestras del mismo parámetro, llegará un momento, ¿verdad?, que de tanto repetir el parámetro, el promedio, ese promedio que vamos calculando, ese estimador estadístico, ese estadístico que vamos calculando para estimar la media muestral, se va acercando mucho y se va pareciendo mucho a la media poblacional, ¿sí? Sin embargo, sigue siendo una estimación puntual. ¿Qué significa que sea una estimación puntual? Que es un solo dato el que nosotros estamos calculando. Fíjense lo que vengo diciendo. Entonces, cuando nosotros hacemos una estimación puntual, calculamos un único valor. De ahí su nombre de puntual, ¿verdad? Un único valor, que es un parámetro de un parámetro que desconocemos en esa población. Por supuesto, esta estimación puntual no es más, digamos que no es tan precisa porque no considera el error que puede haber por el muestreo, que puede haber por la medición, ¿verdad? Entonces necesitamos específicamente calcular un intervalo numérico que pueda considerar los posibles errores en la medición, incluso los errores en el muestreo. Y eso se conoce o se hace a través de lo que conocemos como los intervalos de confianza o como los límites de confianza. Ustedes pueden conseguir en la literatura ambas expresiones, intervalos de confianza o límites de confianza. En este caso es un rango de valores. Es decir, ya no estoy hablando de un promedio, de un solo dato, sino que estoy hablando de una posibilidad de datos dentro de la cual se puede conseguir el valor real de la población o el valor real de la muestra del estimador que estoy calculando yo. Ya vamos a ver. Entonces la estimación por intervalos de confianza, como decimos acá, consiste en determinar un posible rango de valores o un intervalo de valores en los que puede encontrarse con cierto grado de certeza, ¿verdad? Siempre hay una probabilidad definida
el valor de un parámetro poblacional. Vean ustedes que esto es importante. Siempre hay incertidumbre cuando nosotros estamos trabajando en estadística. O sea, por más que sean números, por más que sea medición, siempre tenemos cierto grado de incertidumbre. Y esa es la que nosotros estimamos y es la que nosotros decimos aquí la probabilidad definida. O sea, se define previamente antes de iniciar el estudio. Y ya lo vamos a ver en el próximo tema. Vamos a explicar mejor cómo se hace eso, cómo se hace esa estimación y cómo se hace esa definición de las probabilidades. Entonces vean aquí gráficamente cómo podemos hacer nosotros. Si nosotros hacemos repetidas muestras, en este caso tenemos 5, vemos que en 4 de ellas podemos conseguir el parámetro y en una no. Entonces establece la probabilidad de conseguir el parámetro dentro de ese intervalo. Por ejemplo, la confianza del 80% quiere decir que hay una probabilidad de 0,8% y un error de 0,2%. Es decir, un 20% de que no caiga dentro de ese, en este caso particular, porque tenemos 5, entonces una de 5 es un 20%. ¿Verdad? Un 20% de que no se consigue el valor del parámetro dentro de la medición que hicimos. Entonces aquí de cada 100 mediciones de la muestra, 80%, en el 80% de ella encontraremos el parámetro. Eso es lo que significa la confianza, ¿verdad? Que se establece previo al estudio, previo al análisis. Entonces con un 80% de confianza yo estoy seguro que, o en el 80% de las veces que yo haga la medición, si yo repito la medición 100 veces, 80% de ellas, el parámetro se va a encontrar dentro de los límites que yo he definido, o de los límites que he calculado. Entonces, por ejemplo, un intervalo de confianza del 95% es tal que la probabilidad de que entre el límite inferior, ¿verdad?, y el límite superior se encuentre el promedio. Eso es igual a 0,95. Era una probabilidad, recuerden que el área bajo la curva que veíamos anteriormente era igual a 1. Entonces aquí el 0,95% vamos a conseguir entre esos dos valores, entre el límite inferior y el límite superior, el 95% de las veces vamos a conseguir el valor del parámetro. Si un intervalo de confianza es del 99%, entonces quiere decir que la probabilidad de conseguir el valor del parámetro poblacional entre el límite 1 y el límite superior, entre el límite inferior y el límite superior, va a ser del 99% o de 0,99% o de 0,99. Entonces el intervalo de confianza del 95% de significancia, ¿verdad?, significa que el 95% de n repeticiones contiene al valor de la media poblacional y 5% no la incluirá solamente debida por al azar. Entonces nosotros cuando decimos que estamos dispuestos a aceptar un error del 5%, del 10%, del 20%, lo que estamos diciendo es que si nosotros repetimos nuestro análisis tantas veces, en el 5%, en el 10% o en el 20% de las veces, el valor no estará ahí o no se encontrará dentro de esos límites, simple y llanamente por azar. ¿Ok? Entonces, una variable aleatoria X cuya expresión contenga al valor de la media y cuya distribución se conozca como una distribución normal tipificada, ¿verdad?, nos permitirá entonces calcular los límites de confianza o se presentará por estos límites, por esta fórmula que tenemos aquí. Una muestra aleatoria de tamaño n y de una distribución que es normal con media poblacional μ y una varianza conocida. Se calcula aplicando esta fórmula que está aquí. Entonces tenemos que el límite inferior es igual al promedio menos 1,96 desviación estándar. 1,96 desviaciones estándar dividido entre el valor de n. Este n es la muestra poblacional, la raíz cuadrada de ese valor. Mientras que el límite superior va a ser igual al promedio que hemos calculado más 1,96 desviaciones estándar entre la raíz cuadrada de n. Eso gráficamente lo que estamos haciendo es esto, calculamos un valor puntual, ¿verdad? Cuando nosotros calculamos un valor puntual tenemos un valor único nada más, este solo valor. Pero si nosotros calculamos los límites vamos a tener un intervalo de valores que va desde el límite inferior hasta el límite superior y que con el 95% de probabilidades, ¿verdad?, que es lo que hemos dicho nosotros, vamos a conseguir entre 1,96 menos 1,96 más 1,96, vamos a conseguir con 95% de confianza el valor de la media poblacional. Eso es lo que estamos diciendo, lo que significan esos límites o esos intervalos de confianza.
Fíjense, nosotros en nuestro ejemplo hablábamos que habíamos calculado la muestra que era 197,98 el promedio de miligramos de colesterol sanguíneo por decilitro de sangre en una muestra de 40 pacientes recluidos en un hospital X, cuya desviación estándar era de 13,99, que también la habíamos calculado, es decir, venimos trabajando con el mismo ejemplo. Entonces calculamos nuestros intervalos de confianza. Y nos da que el intervalo de confianza, fíjense ustedes, 197, que es el promedio, menos 1,96, ¿verdad? Por la variable, por la desviación estándar entre la raíz cuadrada de los datos del número total de datos. Nos da 193,64. Y aquí nos da 202,32. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que si nosotros repetimos esta muestra con las mismas características similares, de cada 100, 95% de las veces el valor se va a conseguir entre 193,64 y 202,32. Es decir, yo puedo repetir muchas veces el ejercicio y voy a obtener ese parámetro entre ese conjunto de valores. Esto, por supuesto, es mucho más rico que obtener un solo valor, porque como ya dijimos, un solo valor no considera los errores, los posibles errores de muestreo y los posibles errores debido a la medición de lo que estamos haciendo. Entonces el límite de confianza o los intervalos de confianza, porque podemos conseguir en la literatura ambas expresiones, lo que hace es que me expresa con un grado de probabilidad o con un grado de confianza, ¿verdad? En este caso el 95%, cuán, entre qué valores vamos a conseguir el dato que estamos investigando, en este caso la media muestral. Bien, para finalizar, entiendo que puede parecer un poco complicado todo lo que hemos visto hasta acá en el campo de la estadística. Los invito a leer el material teórico que está colgado para esta unidad, que es bastante didáctico, muy sencillo. Y como verán en la práctica que tendremos sobre estos temas, pues bueno, aunque es un poco, parece un poco complicado, realmente no lo es. Lo trabajaremos con calma y esperamos pues resolver todas sus inquietudes y las dudas que tengan en relación a este tema. Entonces, buen día, buenas tardes y nos vemos en la próxima actividad.